Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cajita de Manualidades, un nuevo tutorial. Bueno, hoy vamos a hacer nuestro suéter y para ello vamos a necesitar las siguientes medidas. Pero antes les voy a explicar algo. Entonces, el suéter gris lo hice en esta forma. Es un cuadrado, es más pegado al cuerpo y más largo. El suéter blanco que hice, que es el que le voy a explicar ahora, igual las dos formas son muy parecidas, la diferencia es el largo y el ancho. Lo hice, si se dan cuenta, es un rectángulo, queda más corto y más ancho, ¿de acuerdo? Entonces, las medidas para tomar, para saber cuál vas a hacer o qué medidas vas a tener en cuenta. Entonces, para el cuadrado yo lo hice con el contorno de busto. Mides el total de contorno de busto, lo divides en dos y esos centímetros vas a montar una cadeneta de ese tamaño y empiezas a tejer. Para el rectángulo yo lo que hice fue que medí de dónde quería que llegara en mi suéter, hasta dónde quería que llegara, ¿de acuerdo? Entonces básicamente lo hice a medio, aquí a un cuarto de mi brazo. En el caso de mi muñeco a escala me dan 12 centímetros. En el caso de mi suéter blanco del tamaño grande, que es un S, lo hice de 60 centímetros de lado a lado, ¿de acuerdo? Entonces, listo. Primera medida, entonces es el largo de hombros, el hombro de brazo de un lado del brazo al otro lado. Y la siguiente es el largo. Entonces vas a medir de qué largo quieres tu suéter, 5, 4, de qué largo lo quieres y de ese largo pues es lo que vas a ir tejiendo. Ahí poco a poco lo vas mirando. Listo, entonces. Bueno, entonces voy a montar, ya saben, una cadeneta de 12 centímetros. Entonces vamos a comenzar. Miren, les quería comentar. La composición de mi hilo es 95% acrílico y 5% metálico. Tiene este brillo, tiene un brillo. Y está recomendado para una aguja de 1 a 3 milímetros. Tiene 100 gramos y 460 metros, así que es bastante liviano. Con esto de los metros te puedes guiar mucho para conseguir un hilo más o menos parecido, ¿de acuerdo? Listo, entonces vamos a comenzar. Aquí voy a montar entonces mi cadeneta de 12 centímetros. Hago un nudo corredizo y comienzo a hacer cadenetas. Otra cosa, vamos a tejer de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Lo mismo la parte de atrás. Hacemos la cadeneta y luego tejemos para atrás y luego para adelante. Entonces, un nudo corredizo. Cambié mi aguja para este hilo que la necesito más pequeña. Para el original la hice de 3 milímetros y este con 2,2. Listo, entonces voy a montar mis cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, ya terminé mi cadeneta aquí y bueno, me faltan unos puntos para llegar a los 12 centímetros. Entonces ustedes van tomando y van midiendo, van contando, ahí van midiendo. Listo, ahí las tengo. Bien, ahora vas a contar tu total de cadenetas. Bueno, debiste haberlas contado mientras las estabas haciendo. Yo tengo en total 36 cadenetas. Este total de cadenetas lo vas a dividir en 2 y te debe de dar un número entero, no te puede dar un decimal. Si te da un decimal, debes agregar o quitar puntos hasta que te dé un número entero. ¿Listo? Una vez que tengas este cálculo, vas a agregar una cadeneta de más para comenzar a tejer. Esto es para subir nuestro tejido. Esta cadeneta además es porque cuando empezamos a hacer los puntos altos necesitamos comenzar con punto alto y terminar en punto alto. Entonces ahora sí vas a hacer una cadeneta de más, pero esta es para darle altura para hacer el punto bajo. Vamos a hacer 3 centímetros de puntos bajos. En mi caso de mi suéter blanco, el punto bajo es, tomas en una cadeneta, te posicionas en una cadeneta aquí y haces tu punto bajo. ¿Listo? Cada vez que tú inicias
con cadenetas debes de agregar una cadeneta de más para comenzar a hacer el punto bajo, porque si no se te desarma, ¿de acuerdo? En las siguientes vueltas ya no hacemos cadeneta para subir, sino que hacemos solo punto bajo. Te explicaba. Entonces, aquí vas a hacer, yo hice en mi caso 6 vueltas para hacer los 3 centímetros. Te muestro. Es esta parte que tengo aquí, que está en la parte de arriba. Entonces, aquí, miren, yo hice de cada lado, del lado de atrás y lado de adelante, hice 6 vueltas de puntos bajos. 6 vueltas de puntos bajos. Entonces, vas a hacer esas 6 vueltas aquí, tejiendo un punto en cada cadeneta, ¿de acuerdo? Entonces, nada, nos vemos al final para mostrarte cómo se haría la segunda vuelta de tu tejido. Igual, no necesariamente tienes que hacer 3 centímetros o 6 vueltas. Esa es la cantidad que tú vayas a querer. Puede ser 2 vueltas, incluso puede ser una sola vuelta de puntos bajos y listo. O sea, no hay ninguna diferencia. Yo ahorita, por lo menos para mi muñeco, voy a hacer una sola, 2 filas para mostrarle cómo se hace la primera y la segunda. Y de ahí vamos a comenzar a tejer el calado de puntos altos y una cadeneta. Entonces, miren, aquí ya básicamente estoy llegando al final para mostrarles cómo se hace la segunda vuelta. Es un punto bajo en cada cadeneta. Aquí está. Ya estoy llegando al final de mi vuelta. Aquí. Y simplemente al final haces un punto bajo. Aquí un punto bajo. Mira, están las 2 últimas. Aquí un punto bajo. Listo. Y ahora voy a estirar esta cadeneta un poco para soltarla. Giro y aquí donde hice mi último punto bajo, ahí voy a hacer un punto bajo. Ahí, listo. Y me devuelvo haciendo un punto bajo en cada cadeneta aquí hasta el final, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo que vamos a hacer en nuestra vuelta, ¿de acuerdo? Y como te dije, aquí vas a hacer la cantidad de vueltas. Aquí por lo menos, miren, ahí me queda más o menos 1 centímetro, un poquito menos de 1 centímetro con estas 2 vueltas, pero no voy a hacerle más porque solo quiero para mostrarles cómo se hace. Como les dije, en mi suéter blanco, en mi suéter original, hice 6 vueltas de puntos bajos. Bueno, entonces nada, termina aquí esta vuelta y nos vemos para mostrarte cómo se hace el calado de puntos altos. Bien, aquí ya estoy llegando al final, mis 2 últimos puntos. Este es mi último punto bajo que hice de la vuelta anterior y lo hago. Ahí, ahora estiro un poco, giro, ahora ya vamos a hacer el calado de puntos altos, con la cual vamos a hacer 4 cadenetas. 1, 2, 3 y 4. Giramos nuestro tejido, vamos a hacer un punto alto, así que cargamos la aguja. Este punto alto no lo hacemos sino en el segundo y ahí tejemos nuestro punto alto. De nuevo, una cadeneta, un punto alto, salto el primero, en el segundo hago mi punto alto. Así me voy hasta completar la vuelta con puntos altos. Entonces nos vemos al final y para iniciar la segunda vuelta, ver cómo iniciamos de nuevo y cómo termina aquí. ¿De acuerdo? Nos vemos. Bien, ya estoy llegando al final. Voy a hacer mis últimos 2 puntos altos. 1, cadeneta y 2. Este comienzo es igual, comienzo y el final es igual siempre. 4 cadenetas, 2, 3, 4, giro y aquí donde hice mi punto alto, ahí voy a hacer de nuevo mi punto alto. Ahí vuelvo, una cadeneta, salto la cadeneta y en el punto alto, ahí hago mi punto alto. De nuevo y así me voy hasta el final de mi vuelta y nos vemos aquí para mostrarte cómo vas a hacerlo aquí donde están las cadenetas. Bien, ya estoy llegando al final, hago mi última cadeneta, un punto alto, de nuevo una cadeneta y aquí me voy.
Esto es las cadenetas, las 4 cadenetas que hacemos al inicio. Entonces este se ve del lado al revés, aquí está del lado derecho, lado revés. Entonces vas a dejar una y en la segunda aquí vas a hacer el punto alto, tomando 2 de las hebras que tienes de la cadeneta. En la cadeneta se ven 3 hebras, vas a agarrar 2 y haces tu punto alto. Ahí queda el final de tu tejido. Bien, esto lo vas a repetir hasta obtener el largo deseado de tu suéter, que la medida la vas a tomar desde acá tu hombro, el centro de tu hombro, donde tienes como un huesito. De ahí vas a medir y vas a bajar el metro hasta el largo que quieres, y ahí lo vas a tejer. ¿Listo? Eso, listo. Entonces haces el largo y listo, lo terminas. Ahora les voy a mostrar cómo vamos a hacer el orificio para pasar la cabeza. Entonces, una vez que termines el largo, yo se lo voy a mostrar antes, vamos a contar aquí, vamos a dividir esto a la mitad, aquí, y vamos a poner un marcador. Si quieres, cuentas exactamente los puntos bien para que te quede parejo, los mismos puntos de ambos lados, ¿de acuerdo? Bien, entonces vas a medir el contorno de la cabeza. Aquí vas a medir, miren, ahí tienes. Entonces dice que 9 centímetros, 9 a 10 centímetros. Ahí le puedes agregar 1 o le puedes quitar. Todo depende de qué tan ancho quedas el espacio del orificio de la cabeza, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a poner de 10 centímetros. Ese total que tengas del contorno de tu cabeza lo vas a dividir en 2. En mi caso son 10 centímetros, lo voy a dividir en 2, me da 5. Entonces esos 5 los voy a dividir en 2, voy a contar 2 centímetros y medio para acá después del marcador y 2 centímetros y medio hacia acá, y pongo un marcador. Entonces me dice que los 2 centímetros me dan aquí en este punto. Entonces ahí puedes ya sea contar los puntos o puedes volver a poner los marcador aquí el metro y vas a contar los 2 centímetros. Igual cuéntalos para que puedas confirmar que estén los mismos puntos de ambos lados. Efectivamente tengo 7 centímetros de aquí y 7 centímetros de este lado. Bueno, con tu hilo entonces te vas a posicionar aquí en una de las esquinas de tu tejido, aquí, y vas a subir con un punto alto, con punto bajo. Vamos a hacer solo puntos aquí. Haces una cadeneta, subes, perdón, ahí, y haces un punto bajo. El primer punto bajo. Entonces 1, 2, hasta donde tengas el marcador. Ahí, 3, 4, 5, 6. Bien, aquí ya estoy llegando al final donde tengo el marcador, hago mi último punto. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vamos a contar todas las cadenetas que están aquí que están aquí de este lado. Entonces tengo desde mi marcador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Tengo 15 puntos. Entonces voy a hacer 15 cadenetas en el aire. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y me voy aquí, después donde está el marcador, y hago mi punto bajo. Después del marcador, ahí voy a hacer el punto bajo. Ahí lo tejo y continúo tejiendo de este lado los puntos bajos que necesito. ¿Listo? Entonces aquí continúo tejiendo. En tu caso va a ser muchísimas más cadenetas, ya porque ya es tu abrigo, tu suéter grande. En mi caso es de escala, así que son poquitas cadenetas. Y ahí queda, si ven, el orificio. Entonces aquí voy a terminar mi último punto bajo. Listo, aquí se enredó. Ahí, listo.
Esta última fila que hice aquí, ya puedo quitar los marcadores. No la voy a contar en las filas de estas, por lo menos aquí yo hice de este lado 2, de este lado ahora voy a hacer 2 más, o sea, esta no la cuento. Entonces giro, pero les voy a mostrar cómo vamos a tejer. Ay, perdón, aquí no subo, sino que cedo un poquito mi tejido, la hebra, y continúo tejiendo con puntos bajos. Listo, entonces continúo. Esta simplemente es una fila que hicimos para poder hacer las cadenetas para ahora sí seguir tejiendo nuestro suéter. Listo, entonces aquí estoy llegando al final. Bien, aquí te posicionas. Aquí miren donde se ve del revés, ahí se ve nuestro punto. Y lo tejemos. Listo, aquí simplemente vamos a continuar tejiendo. Vamos a seguir haciendo nuestro tejido agarrando 2 hebras de nuestra cadeneta. Bien, y así te vas por toda la vuelta, miren, de tus cadenetas hasta llegar al final. Listo, entonces aquí y llegas a este lado y haces de nuevo tu punto y continúas hasta el final. Esto lo vas a ir tejiendo. Haces tus 2 vueltas, esta sería la primera, luego la segunda, que es lo mismo de este lado, o en tu caso si quieres hacer 6, las vueltas que tú quieras. Esta es la separación que va a quedar en los hombros. Listo, entonces, luego que hagas estas 2 vueltas de puntos bajos, vas a continuar a tejer estas vueltas del calado hasta obtener la misma medida de este lado. Cuando llegues ahí, nos vemos para ya comenzar para cerrar y hacer las mangas. Bueno, cerrar no, vamos a hacer una vuelta de puntos bajos aquí, o 2 vueltas, 3, las que quieras, que le va a dar un poquito de anchor más a nuestro tejido. Entonces no va a quedar tan ajustado. Y eso, entonces nos vemos ahí para ya hacer los lados, los laterales. Les muestro ya con mi tejido, con mi suéter blanco. Miren, así quedó de ancho el espacio que va en los hombros, donde van los puntos bajos. Y este es mi lado, un lado puede ser la parte de atrás y la parte de adelante, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer la vuelta de puntos bajos primeros, yo hice 3. Como aquí hice también 6 vueltas de cada lado, voy a hacer 3 filas de puntos bajos aquí de este lado y voy a buscar mi hilo. Bien, vamos a posicionarnos aquí. Estoy en la vuelta de las 3 cadenetas en el lado. Entonces aquí voy a dejar una cadeneta y en la segunda, que es mi esquina, ahí voy a hacer mi primer punto bajo. Entonces me posiciono ahí, hago una cadeneta. Debo hacer una cadeneta porque si no se me va a soltar el punto. Y ahí mismo donde pasé voy a hacer el punto bajo. Este hilo que él puse voy a ir a perderlo, lo voy perdiendo aquí en mis puntos bajos. Bien, este punto bajo es el de inicio. Dentro de donde están los puntos altos y cadenetas vamos a hacer 2 puntos. Entonces 1 y 2. Aquí en estas filas, en este lado donde uno cierra el punto, ahí no vamos a hacer punto. Me voy entonces donde tengo el espacio de punto alto que hice y hago 2 puntos bajos sin que esa hebra se me enrede. Ahí 2 puntos bajos. De nuevo salto aquí donde tengo las cadenetas y hago 2 puntos bajos. 1 y 2. Y así me voy por toda la vuelta. Esto si quieres ya lo puedes quitar y vas a continuar tejiendo aquí. 2 puntos bajos en donde encuentras las cadenetas o el punto alto. Ahí 2 puntos bajos y 2 y 2. Así te vas a ir tejiendo por toda esta vuelta. 2 puntos bajos todos. Y aquí donde tienes esto nos vemos para mostrarte cómo se van haciendo aquí. Bien, ya estoy llegando aquí al final. El último punto, voy a hacer mis 2 últimos puntos bajos, 1 y 2. Y aquí me voy a este lugar, que es donde está la primera fila, y hago un punto bajo. Básicamente en cada fila
de puntos bajos hago un punto bajo y así me voy por toda la vuelta. Esto lo vas a repetir hasta llegar aquí al final, donde recuerda lo vas a hacer en esta cadeneta que tienes aquí. Te regresas, yo lo hice, lo repetí 3 veces, o sea 3 filas de puntos bajos, ¿de acuerdo? Una vez que tengas estas 3 filas, nos vemos para cerrar nuestro suéter aquí de un lado. Lo cerramos y de una vez vamos a también a sacar la medida para la manga, ¿de acuerdo? Entonces nos vemos. Bien, ya estoy llegando aquí al final de mi tercera vuelta de puntos bajos. Voy a hacer 1 y 2. Entonces aquí no cortes el hilo porque esto lo vamos a continuar para tejer, para cerrar nuestros costados. Bien, te quiero mostrar. Ahora necesitamos encontrar la mitad de nuestro suéter aquí en nuestra mitad, ¿de acuerdo? Y vamos a buscar el alto de sisa. Para él vamos a buscar tu metro y vas a medir desde tu hombro hasta donde termina tu axila. ¿Listo? Hasta ahí, esa es la medida que necesitas. En mi caso, el tamaño original de mi suéter, yo lo hice de 17 centímetros. Entonces voy a buscar la mitad de mi abrigo, voy a medir y hasta donde tenga los 17 centímetros. Ahí voy a poner un marcador. Voy a poner un marcador, listo. Ahí pongo un marcador, listo, y ahí tengo mis 17 centímetros. Si ya tú hiciste tu otra manga, que en mi caso yo ya la armé y mis 17 centímetros me dieron contando 15 espacio, entonces cuento aquí de este lado, como ya yo sé que son 15 huequitos, entonces me voy de este lado y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y viste, justo me da donde tengo el marcador. Entonces aquí en este punto, aquí hasta aquí, voy a cerrar mi abrigo. ¿De acuerdo? Entonces de aquí hasta acá lo voy a unir, que es lo que les voy a enseñar a hacer ahora. Entonces vas a poner tu suéter, si ya lo tejiste, como te dije, de este lado ya lo cerré, voy a asegurarme que tenga este lado y voy a poner el suéter así. Voy a ponerlo así. Para cerrarlo, entonces ya tienes la medida, ¿listo? Ahí. Entonces, para cerrarlo, si quedas de este lado, como es mi caso, el hilo lo voy a pasar para adentro, para este lado, para arriba. ¿Listo? Y me voy a mi último punto que hice, que fue este, y hago un punto deslizado, paso y traigo mi hilo ahí. Luego me voy al punto que tengo, al primer punto de este lado, aun cuando ya traje mi cadeneta de allá. Ahí paso y hago un punto deslizado. ¿Listo? En caso de que quedase tu hilo de este lado, pues vas a hacer al contrario. Pasas primero para allá y luego de nuevo a este. Siempre en el mismo espacio, o sea, en el primer punto bajo, luego en el primer punto del otro lado. Ahora me regreso, voy al segundo punto de este lado. Hago un punto deslizado, paso y traigo. Luego me voy al segundo punto de este lado, que es este que tengo aquí, y paso mi aguja y traigo mi hilo. De nuevo me voy al tercero, aquí, que es el que tengo disponible en el siguiente, paso. De nuevo me voy al tercero de este lado y paso. Y traigo mi hilo. Y miren, me va quedando así. Así me va quedando el tejido. Queda como un zigzag de nuestro tejido. De este lado les muestro cómo se ve. ¿Bien? Se ve como un zigzag. Este lado lo puedes tomar de este lado derecho o lo puedes tomar de este lado, que miren cómo se ve de este lado. También se ve lindo la costura. Listo el cierre. Entonces esto lo vas a continuar tejiendo hasta donde tienes tu marcador, o sea, hasta este punto.
el de antes del marcador, y pues debe de coincidir con el del este lado y ya tienes el marcador. Entonces nos vemos ahí antes de hacer ese último cierre para hacer los puntos para la manga. Bien, aquí estoy llegando ya a mi último punto. Así. Entonces mi hilo, voy a agarrarlo, paso a este, luego de nuevo a el que tengo al frente de este lado y cierro. Bien, voy a comenzar a hacer los puntos de la manga. Entonces, como quedo a un lado, me voy a ir aquí al centro. No hay espacio exacto donde debas pasar el aguja, simplemente intenta pasarlo que quede en el centro. Punto deslizado ahí y subes con 2 cadenetas. Aquí deberíamos de iniciar a hacer nuestro tejido con 4 cadenetas, pero resulta que si hacemos 4 cadenetas y comenzamos a hacer nuestro calado, aquí quedan unos espacios muy amplios. Entonces, en esta primera vuelta vamos a hacer punto alto. Entonces, aquí tengo 2 cadenetas, hago un punto alto aquí y aquí voy a hacer, este es el punto que voy a tejer. Este no, porque este es el que está enganchado con el punto deslizado, el último que hicimos, pero ahí vamos a hacer una disminución. Entonces vamos a hacer un punto alto que dejamos a la mitad, pasamos al siguiente punto ahí que dejamos también a la mitad y ahora cerramos junto. Esto hace que estos huequitos los tapemos. ¿Listo? Entonces debemos de contar nuestros puntos. Aquí debería de ser, entonces en el original serían 3 cadenetas, 4 cadenetas, una cadeneta y me salto aquí. O sea que aquí iría un punto alto. Entonces voy a hacer un punto alto aquí. Esto con el fin de que en la segunda vuelta yo haga un punto alto o salga con las cadenetas aquí. Este sea el espacio de la cadeneta y aquí va un punto alto. Ahora voy a continuar a hacer mi calado, que es una cadeneta y un punto alto. Me salto un punto y hago un punto alto. ¿Listo? Sigo. Entonces voy a hacer una cadeneta, un punto alto aquí, una cadeneta, un punto alto. ¿Listo? Esto lo haces en todo alrededor aquí de nuestra camisa, de nuestra manga. Nos vemos aquí terminando para mostrarles cómo hacer de este lado. Bien, aquí estoy llegando al final. Ya hice mi último punto alto, ¿de acuerdo? Y ahora voy a hacer la disminución. Me queda el último punto para tejer. Entonces hago un punto alto que dejo a la mitad, vuelvo y cargo. Me voy aquí al punto que cerramos y continúo. Dejo otro punto alto a la mitad, cierro los 3 y ahora cierro aquí en mi primer punto alto que hicimos. ¿Listo? Ahora sí vamos a comenzar la secuencia. Mire, queda cerradito y no quedan espacios abiertos y feos. Entonces vamos a comenzar. Esto es lo que vamos a hacer siempre. 1, 2, 3 y 4. Me salto un punto alto y me voy al siguiente. ¿Ves por qué les decía que había que hacer otro punto alto? Que era el que venía en esta secuencia. Una cadeneta y un punto alto. Listo, esto lo terminas tejiendo aquí. Aquí vas a llegar a un punto alto, haces una cadeneta y cierras en 1, 2 en la tercera. Y te voy a mostrar cómo cerrarla para que se vea bonita. Bien, ya estoy llegando al final. Voy a hacer una cadeneta, voy al punto alto de aquí. Y este es el punto alto que hicimos como una disminución para que no nos quedara orificio. Hago la cadeneta. Te vas a ir aquí, vas a cerrar estas vueltas, siempre es así. Vas 1, 2 y en la tercera vas a pasar por este lado. Te muestro, miren, ahí ven estas 2 hebras, vas a pasar por esta y por esta. Y cierras tu tejido. ¿Listo? Así queda. ¿Bien? Porque les voy a mostrar, si la cerramos como lo de costumbre que es, tenemos la cadeneta así y tomamos estas 2 hebras, siento que el tejido se va abriendo, a mi parecer, ¿no? Igual si ustedes lo pueden cerrar como ya lo están acostumbrados y como les gusta. Miren, queda un orificio más grande.
a diferencia de cuando lo haces tomando las dos hebras, pero las que están por encima de la cadeneta, ahí, estas que están acá arriba, estas dos que son la parte del derecho de la cadeneta, y ahí cierras. Y a mí me parece que se ve más lindo y más cerrado. Miren de este lado cómo lo he venido cerrando, les muestro, y miren cómo se ve de bonito, casi ni se nota. Este es el cierre y miren que ni se nota el tejido, ¿de acuerdo? Entonces me parece muy bonito. Bueno, esto lo vas a tejer, vas a seguir tejiendo aquí todas estas vueltas hasta que tengas la medida del largo de tu brazo. Entonces, como este blanco hice un rectángulo, lo hice hasta acá, ¿verdad? Yo voy a medir desde acá hasta el largo que quiero mi manga, y ahí tejes las vueltas con este calado, pero le quitas le quitas 6-8 milímetros para hacer esta parte del puño. En mi suéter gris yo dejé, o sea, al largo total de mi manga, que por cierto, el largo de mi suéter gris de la manga lo tomé desde aquí arriba, ¿de acuerdo? Pero como ya les dije, el suéter blanco, que es un rectángulo, recuerdan que medimos completo hasta aquí, ¿de acuerdo? Entonces después las mangas me van a quedar muy largas si las tomo desde acá arriba. Listo, entonces les comento. Este lo hice y este le dejé un espacio, o sea, al total de las mangas le quité 12 centímetros. Eso para hacer este punto elástico. Bien, pero a este no lo voy a dejar tan largo, lo voy a hacer alrededor de 8 centímetros. Entonces, al largo total que mida de aquí a acá, le voy a quitar estos 8 centímetros para hacérselos con el punto elástico. Les muestro. De este lado, esperen, le pongo, miren, cuando ustedes no vayan a tejer, no vayan a seguir tejiendo, en cualquier parte de sus tejidos, pónganles un marcador. Esto en caso de que se jale el hilo, no se les desbarate el tejido. Ya yo hice mi largo, listo, ya lo tengo. Entonces ahora voy a hacer el punto elástico. Pero antes de eso yo voy a hacer unas disminuciones. Estas disminuciones las voy a hacer de acuerdo al tamaño de mi muñeca. Entonces mi muñeca la quiero que me quede de 16 centímetros de ancho. ¿Cuánto tengo aquí? A ver, vamos a ver. Entonces esto como está a la mitad, 16 centímetros. Entonces 14 y 14 serían 28. Esto mide 28, mi manga. En este momento está de 28. Y yo quiero que me quede de 9. Porque mi manga la quiero de 16. Y 9 y 9, perdón, me da 18. La quiero de 8 centímetros de ancho. Entonces, pero voy a dejarla de 9 porque ya viendo aquí, miren, la veo como muy chiquita. Entonces la voy a dejar de 9 centímetros. Bien, para hacer las disminuciones, las vamos a intentar distribuir en toda nuestra manga. En mi caso tengo que hacer 10 disminuciones. Entonces puedo contar, digamos, a ver si dejando 2 cadenetas, o sea, cada 2 puntos altos, hacer una disminución. 2 puntos altos tejidos normal y 2 en disminución. Entonces eso lo puedes hacer antes para contar si de verdad te quedan todas las 10 completas. Yo lo hice y me queda faltando que 2 disminuciones las tengo que hacer juntas, ¿de acuerdo? Pero eso hace que se distribuye un poco más equitativo las disminuciones, sino que no te queden centradas en un solo punto porque se va a ver feo. Entonces, listo, lo que puedes hacer es eso, cuentas. Antes de comenzar a tejer, cuentas aquí los orificios que tienes y dónde ir las disminuciones. ¿Por qué te digo que cuentes de 2 en 2? Porque las disminuciones, mira, aquí ya subí 4 cadenetas, hice un punto alto, voy a hacer una cadeneta y ahora voy a hacer la disminución. La disminución se hacen usando 2 puntos altos. Entonces agarro el primero, lo dejo a la mitad, vuelvo al segundo, la cadeneta no la cuento. No hago nada ahí y ya tengo 2 puntos altos sin terminar y los cierro los 3. Listo, hago una cadeneta y vuelvo y tejo 1, una cadeneta y 2.
listo, y vuelvo a hacer una disminución, una cadeneta, y ahora voy a hacer la disminución, un punto alto y otro punto alto sin tejer, los dejo a la mitad los dos y cierro los tres. Como me dice que debo hacer dos juntas, entonces voy a hacer aquí, en vez de dos puntos altos, voy a hacer uno, y ahora voy a hacer la disminución. Esto hace que al final no me queden dos disminuciones tan unidas. ¿Listo? Entonces de nuevo continúo tejiendo dos puntos altos, 1 y 2 aquí, y vuelvo y hago otra disminución. Entonces ya dependiendo de la cantidad que tengas de puntos altos de estos cuadritos, pues la vas a distribuir en tu manga para hacer las disminuciones. Ya sabes cómo haces las disminuciones para poder entender cómo vas a hacerlas y cómo las vas a distribuir, ¿de acuerdo? Nos vemos aquí al final. Bien, aquí ya estoy llegando al final. Hago una cadeneta y cierro como ya he venido cerrando, tomando la hebra, las dos hebras de enfrente. ¿Listo? Bien, la idea es lograr esto, que se nos cierre así el tejido, bien, para que nos quede abombachadito, diría, que nos quede así sopladito nuestra manga, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a comenzar a hacer el tejido elástico. Bien, entonces para hacer el punto elástico vamos a comenzar subiendo con dos cadenetas, y aquí en este punto donde tengo la cadeneta de inicio voy a agarrar esta hacia adelante, o sea, paso la aguja por detrás aquí y esto lo traigo y hago el punto así. Hace que va torciendo nuestro tejido. Y ahora aquí donde está la cadeneta hago un punto alto normal. De nuevo, donde está el punto alto lo voy a tomar por detrás. Miren cómo pasa la aguja, ahí traigo y cierro el punto. Donde está la cadeneta, un punto alto. Donde está la disminución, paso, agarro completo, traigo y cierro mi punto alto. De nuevo, una cadena, donde está la cadeneta hacemos el punto normal agarrando la cadeneta. Y aquí donde está el punto alto, cargamos, pasamos por detrás, miren, ahí, y hacemos el punto alto. Así hasta llegar al final de nuestro tejido. Entonces aquí nos vemos para cerrar y luego para mostrarle cómo se hace la segunda vuelta. Bien, aquí voy a hacer mi último punto alto, que es el que va en la cadeneta. Ahora cierro mi punto aquí normal en la primera vuelta, cierro. ¿Listo? Vamos a hacer la segunda vuelta, que va a ser el motivo que vamos a estar repitiendo. Y es lo siguiente, entonces vamos a subir con dos cadenetas, 1, 2, y el punto que hicimos aquí, el primero, lo agarramos de nuevo por la parte de atrás, que quede encima de la aguja, y cerramos el punto. Ahora, el punto que hicimos donde estaba la cadeneta en la vuelta anterior, lo vamos a tomar pasando la aguja por delante de él, y él va a quedar en la parte de atrás de la aguja y la aguja en la parte de adelante. Y cerramos el punto. De nuevo, el que estaba adelante lo hacemos para adelante, que queda encima de la aguja, ¿sí ves? Listo, y cierras. Ahora, el que estaba donde estaba la cadeneta va a quedar por detrás de la aguja, ahí, miren, así pasas y traes el hilo y cierras el punto alto. Listo, esto lo vas a hacer hasta el final de tu vuelta para llegar aquí. Te comento, si aquí te llega a faltar o a sobrar un punto para que te quede uno adelante y otro atrás, porque este también es motivo, es múltiplo de 2, son 2 puntos. Lo que puedes hacer es o un aumento o una disminución y lo desapareces, o simplemente lo tejes normal como más te guste. Yo te diría que puedes hacer un aumento o la disminución, lo quitas y ya en las siguientes vueltas te va a quedar bien. Aquí quedó completo. Igual, si tú haces las disminuciones y las cadenetas bien, mira que ahí te queda la distribución completa. Un punto adelante, otro atrás, uno adelante, otro atrás.
Entonces nada, esto lo vas a hacer así hasta obtener los 8 centímetros o los centímetros que tú le restases al total de tu manga. O te la puedes ir midiendo y si quieres dejarlo más largo o lo puedes dejar incluso más largo, que yo como te dije a este lo dejé de 12 centímetros y a veces lo que hago es que le doblo así y me parece que queda también bien bonito, ¿de acuerdo? Entonces nada, esto es lo que vas a hacer hasta el final. Bien, te quiero comentar, yo voy a mostrarles en la parte de abajo, o sea, del torso del suéter, en el gris, hice punto elástico sin disminuciones. Miren, lo mismo que hiciste es aquí en la manga, ahora al final para hacerla, lo hice aquí. Hice lo mismo con puntos altos, solo que no hice disminución y queda, miren, quedó parejo, ¿de acuerdo? Pero en el suéter blanco vamos a hacer otro motivo y es el siguiente. Bien, ya logré completar mis 8 centímetros en mi punto elástico. En total me quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vueltas. Entonces estas 15 vueltas las repito en la otra manga y ya. Bien, voy a cerrar aquí y vamos a hacerle un acabado muy sencillo pero muy bonito. Bien, puedes hacer uno parecido al que le hicimos aquí al cierre de nuestro costado de nuestro suéter, o lo puedes hacer normalito. Si lo quieres hacer como el costado de nuestro suéter, tienes que hacer una cadeneta y un punto deslizado. Una cadeneta y un punto deslizado. ¿Listo? Una cadeneta y un punto deslizado en el siguiente punto. Y ves, ahí va quedando en la forma que tiene en el costado esta orillita, muy bonito. O lo puedes hacer mucho más sencillo y es haciendo un punto deslizado en cada punto sin la cadeneta. Entonces queda parejo. Es todo lo que hace. Entonces ahí tú escoges cuál de los dos acabados te gusta más o se ve más bonito. Con los dos queda bien lindo, así que ya es opcional. Listo, y miren cómo se ve así con solo punto raso. Listo, entonces nada, esto es lo que vamos a hacer aquí en las mangas. Para la parte de abajo de nuestro chaleco, de nuestro suéter, ya yo aquí puse el primer fleco. Bien, entonces vas a buscar, yo tengo este cuadernito, listo, y mide 10 centímetros. 10 centímetros y al costado tiene aproximadamente 1 centímetro. Entonces vas a buscar tu hilo y vas a enrollar 5 veces. Pasas una, ay, se me soltó. Pasas 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, y cortas esta que tienes aquí. Sacas esto de aquí, no queda muy ajustado. Aquí cortas a un lado, que pues voy a cortar donde están las puntas. Ahí. Ahora con una aguja más grande vas a hacer de el lado revés, lo traes hacia acá para que esta parte quede hacia afuera, porque si no queda esto hacia afuera. Entonces listo, lo pones aquí y en cada cuadrito de nuestro tejido vas a pasar todos los hilos, traes y ahora pasas sin tomar de los demás y pasamos al otro lado. Bien, aquí se vuelve, si quieres puedes hacerlo si es caso sin esto, porque igual el hilo está largo. Ahí y lo traes aquí. Ahora solo nos queda apretar un poco todos los hilos ahí y ya nos queda así. Entonces nos van a quedar todos estos hilos. Vas a pasar por todo esto aquí donde tienes
los puntos bajos que tenemos en la orilla, pues vas a poner solo 2 o 4, porque no creo que quepan los 5 hilos completo, bueno, que en realidad serían 10. Entonces pasas por aquí alrededor de 3 hilos, ahí sí nos toca con la aguja, bien, y lo pasas, ¿de acuerdo? Ya lo último que quede es peinarlos. Esto lo peinas con un cepillo, con un peine, algo, y se van a soltar y se van a esponjar todos. Entonces, y los dejé largo. Este no va a ser el largo total, sino que cuando uno los peina, van uno más largo, otros más cortos, y lo que hacemos es que lo emparejamos. Entonces, si quieres luego les muestro cómo van quedando y cómo vamos a hacer para peinarlos, ¿vale? Bien, y así se ve nuestros flecos ya peinados. Yo conseguí un cepillo con esto, tiene estas puntitas metálicas y pues es simplemente peinarlo, lo sostienen aquí y lo peinan hasta que ya sienta que ya está suficientemente esponjado o que ya están sueltos los hilos. Luego con una tijera vas a quitar estos, quedan como unas pelusas sueltas, entonces lo cortas para que quede parejo. Miren, aquí donde estaban estos espacios de los puntos bajos tejidos no le puse y pues me parece que se ve lindo. Ya es decisión de ustedes, así se ve, así queda donde no puse el hilo y me parece muy lindo. Así que nada, este es nuestro suéter, espero lo disfruten. Lo pueden hacer como el gris, ya les mostré cómo es. Por cierto, el gris, las disminuciones yo las empecé a hacer desde el codo, empecé a hacer disminuciones y me quedó mucho más delgado. Si se dan cuenta, la manga de elástico también es más corta, entonces esa es la diferencia. Pero bueno, ahí ven cuál de las dos mangas les gusta más y cuál van a hacer. Así que nada, abrazos, gracias, chao.